Bienvenidos al curso de cálculo diferencial. En esta clase vamos a encontrar las derivadas de las funciones logarítmicas y de la función exponencial general, o sea, la función a la x, donde a es cualquier número real positivo, no necesariamente pues la base de los logaritmos neperianos. Entonces, primero recordemos que cuando y es el logaritmo en base a de x, ¿qué significa ser el logaritmo en base a de x? Esto significa lo siguiente, esto significa que a, la base, elevado a la y, es igual a x. O sea, esta es la definición de la función logaritmo, de logaritmo en base a, de algo. Muy bien, por ejemplo, típicamente las bases más comunes son la base 10 y la base natural de los logaritmos, que es el número de Euler. Hagámoslo primero para entender el concepto o para repasarlo cuando a es 10. ¿Cuál es el logaritmo, por ejemplo, en base 10 de 100? Bueno, muy bien, el logaritmo en base 10 de 100 es un cierto número, ¿de acuerdo? Es un número y. ¿Qué propiedad tiene ese número? Que la base, o sea 10, elevado a la y debe dar 100. O sea, el logaritmo es aquel número al cual hay que elevar la base para hallar el logaritmo del número que queremos, ¿cierto? O sea, ¿a cuánto hay que elevar 10? ¿A qué potencia para dar 100? Bueno, la respuesta es 2, ¿cierto? 10 elevado a la 2 es 100. Entonces, el logaritmo en base 10 de 100 es 2. ¿Cuál sería el logaritmo en base 10 de 1.000.000? Pues muy bien, sería un cierto número y, de tal manera que 10 elevado a ese número que estamos buscando de 1.000.000. Bueno, el número es simplemente 1.000.000 es 10 a la 6, o sea, ese número es 6. Entonces el logaritmo en base 10 de 1.000.000 es 6. Como ustedes pueden ver, pues obviamente el logaritmo en base 10 de 10 elevado a la cualquier potencia n, pues es precisamente n, por definición. Y esto también porque recordemos las propiedades fundamentales de los logaritmos, que aquí las tenemos en una tablita a la izquierda, ¿cierto? Las propiedades fundamentales son el logaritmo del producto, la suma de los logaritmos, y el logaritmo del cociente, la diferencia de los logaritmos, y el logaritmo de una potencia a la b es b por el logaritmo de a. Entonces aquí lo tenemos a la izquierda. Recuerden, aquí aparece la calavera también con un peligro, porque el logaritmo de a más b no es el logaritmo de a más el logaritmo de b. Entonces, verdad, el logaritmo es una función que convierte productos en sumas y cocientes en diferencias, si ustedes quieren. Entonces, por ejemplo, usando estas propiedades, el logaritmo en base 10 de, piensen ustedes, no sé, por ejemplo, de 1. ¿Cuál sería? Pues de 1 sería el número y al cual hay que elevar el 10. Este es el número incógnito para hallar 1. Todo número elevado a la 0 da 1. Entonces la respuesta es que el logaritmo de 1 es 0. Muy bien. Otros logaritmos en base 10. Hagamos un último. ¿Cuál sería el logaritmo de una centésima? El logaritmo de una centésima, pues si quieren hagámoslo de dos maneras. Uno es y, es aquel número al cual hay que elevar el 10 para hallar una centésima. Ese número es, una centésima es 1 sobre 10 al cuadrado. Si ustedes quieren, recuerden el exponente, que aquí está positivo, pasa negativo arriba, es 10 a la menos 2. Entonces ese exponente y es menos 2. Bien, entonces el logaritmo es menos 2. Si ustedes quieren o dudan de este procedimiento, pues pueden usar la reglita que todavía la tenemos aquí a la izquierda. Es el logaritmo en base 10 del cociente. Estos dos números ya han sido calculados previamente, que fueron el logaritmo en base 10 de 1 menos el logaritmo en base 10 de 100. El de 1 es 0 menos, y el de 100 es 2. O sea, la respuesta por este lado también nos da menos 2. Bueno, muy bien, yo creo que con esto pues entonces repasamos lo que es la noción de logaritmo. Entonces, igualmente esto para la base 10, para cualquier base, típicamente la base que se usa en matemáticas es la base e, donde es el número de Euler, este número, en fin, que aparece aquí a la izquierda, y en este caso es común la notación, en vez de escribir logaritmo en base de x, lo normal es escribir ln o logaritmo natural o logaritmo neperiano, a veces lo llaman así, de x omitiendo la base, ¿se acuerdan? Esto pues es un repaso de lo que ustedes vieron en el curso de Matemáticas Básicas y también en las primeras secciones de este curso de cálculo, en una de las primeras clases que están grabadas pues en estos videos. Muy bien, entonces vamos a derivar esta función.
Entonces vamos a derivar de manera implícita, entonces hacemos f de x, nuestra función va a ser la función logaritmo natural de x. Entonces vamos a derivarla. Muy bien, ¿qué hacemos? Derivamos a ambos lados. Entonces derivando a ambos lados nos queda f' de x, la derivada de x, es la derivada del logaritmo. Bueno, no sabemos cuál es la derivada del logaritmo, ¿cierto? Eso es lo que no sabemos. Entonces por este lado, si nosotros intentamos esto, pues bueno, no llegamos a nada, ¿cierto? Porque pues la derivada es la derivada, sí. Muy bien, pero ¿qué podemos hacer? Pues usemos la definición del logaritmo. O sea, si f de x es el logaritmo de x, entonces, ¿qué propiedad tiene f de x? F de x está jugando aquí el papel de y, ¿cierto? Es aquel número al cual hay que elevar la base, que en este caso es e. O sea, si f de x es el logaritmo de x, es porque la base elevado a la f de x es igual a x, ¿de acuerdo? Entonces repito, si f de x es el logaritmo en base e, que aquí no está escrito, pues la e, de x es porque la base e elevado a la f de x es igual a x. Ahora sí, derivemos a ambos lados. Entonces, derivando a ambos lados, ¿qué se obtiene? Se obtiene la derivada de e a la f de x. Sabemos cuál es, lo hemos hecho ya, en la clase anterior lo hicimos, en las clases anteriores. Es e a la f de x por f' de x. Esto fue usando la regla de la cadena, recuerden. Esto ya lo habíamos hecho. Entonces, esta función es igual a la derivada de la función x es la recta a 45 grados, que sabemos que esto es x a la 1, es 1x a la 0 o 1. Entonces miren que ya tenemos una ecuación para f' de x. Ahora, volvamos a sustituir quién es e a la f, ¿cierto? E a la f de x, pues es x, entonces cambiémoslo aquí. Esto que tenemos aquí no es otra cosa que x. Entonces esto nos dice que esta ecuación es equivalente a escribir que x por f' de x es igual a 1. Entonces, ¿qué deducimos? Que f' de x, que era lo que estábamos buscando, ¿cierto? F' es la derivada del logaritmo. F' de x es 1, pasando a dividir la x aquí, sería 1 sobre x. Entonces aquí a la izquierda resumimos la formulita. La derivada con respecto a x de la función logaritmo de x es igual a 1 sobre x. Esta fórmula es como la mamá de todas las formulitas para la derivación de otros logaritmos o de las funciones exponenciales. Entonces vamos a ver por qué razón. Vamos a hacer algunos ejemplos. Vamos a derivar, por ejemplo, entonces hagamos este ejemplo. Vamos a derivar la función f de x igual al logaritmo de alguna cosa, por ejemplo, x2 más 2x más 1. O sea, es el logaritmo de todo esto. Logaritmo ln, recuerden, el logaritmo natural. Muy bien, entonces recuerden la formulita es la derivada de la función logaritmo de algo, u, va a ser, pues, aplicando la regla de la cadena, bueno, aplicando la regla de la cadena va a ser, la derivada de u va a ser 1 sobre u por la derivada interna de u, por u'. Entonces, saquemos esta formulita, que es una consecuencia de la fórmula que teníamos, aquí la vemos todavía a la izquierda, del logaritmo de x es 1 sobre x, entonces aplicamos la regla de la cadena, ¿cierto? Esto es una compuesta de dos funciones, el logaritmo de u. ¿Tienen dudas de cómo verlo como compuesta? Bueno, detengámonos aquí un momentico y veámoslo como compuesta. ¿Por qué sale esta formulita en general para la derivada del logaritmo de u? Vale la pena, si uno duda, ¿cierto? Dice uno, bueno, es que no estoy seguro cómo se aplica exactamente la regla de la cadena aquí. Entonces, para aplicar la regla de la cadena hay que escribir una función como una compuesta. Entonces, ¿cómo es la función compuesta? Recuerden, vamos a ver las funciones como maquinitas. A uno le dan un valor x y primero computa u de x. U, por ejemplo, aquí, ¿qué sería? x2 más 2x más 1. Ese sería el primer paso en la máquina, computar ese u. Y después, en el segundo paso, computamos el logaritmo de u. ¿Cierto? Entonces hay dos funciones. Una es la función u y otra es la compuesta, que esta función es la función logaritmo. Entonces, démosle nombres a las cosas. Demos a f de x, le damos el nombre logaritmo de x. Y a u de x, démosle el nombre u de x, simplemente. Entonces tenemos una función compuesta que es f de u de x. O sea, primero coja compute u y luego aplique f a u. Aplicarle f a u es sacarle el logaritmo a lo que sea, en este caso a u. Entonces miren que aquí tenemos esta función
escrita como una compuesta de f de otra función u. Entonces sabemos cómo derivar esto, regla de la cadena. Entonces aquí aparece a la izquierda la regla de la cadena. La regla de la cadena nos dice que y' o de y de x o f' como quieran. Aquí no voy a usar f aquí pues para no confundir la notación. Es la derivada de f' evaluada en u por u'. Mírenlo a la izquierda, ¿de acuerdo? Para cualquier función f y para cualquier función u, la regla de la cadena nos dice esto. Muy bien, entonces esta derivada, déjenme yo lo escribo mejor, que esta u no quedó bien clara, es f' evaluado en u de x por u' de x. Bueno, ¿cuánto es f'? Ya lo sabemos, para la función logaritmo de x, si la función es logaritmo de x, la derivada del logaritmo de x, aquí lo tenemos, es 1 sobre x. O sea, f' en este caso es 1 sobre x. Entonces, ¿qué nos queda? Entonces, 1. Volvamos aquí. Entonces vamos a esta fórmula, tenemos f' evaluado en u de x. O sea, la función f' es 1 sobre x. ¿Cuánto es f' evaluado en triangulito? F' en cualquier cosa. Triangulito es 1 sobre triangulito. ¿Cuánto es f' si triangulito es u? Es 1 sobre u. Entonces f' en u de x es 1 sobre u. Y aquí tenemos por u'. Entonces miren que es esta fórmula que tenemos aquí precisamente. Es u' sobre u. Muy bueno, entonces, muy bien. Entonces hagamos el ejemplo particular. Entonces para este caso, para nuestra función original, que era f de x igual al logaritmo de este, pues entonces, ¿quiénes están jugando los papeles el papel de u? Pues el papel de u lo está jugando, lo voy a escribir en rojo si ustedes quieren. U en este caso va a ser x2 más 2x más 1. ¿Quién va a ser u'? U' va a ser 2x más 2. ¿De acuerdo? Este su prima es 2x más 2. Entonces, f' de x va a ser la derivada del logaritmo de u, que es u' sobre u, es decir, 2x más 2, que es u' dividido por u, que es x2 más 2x más 1. ¿De acuerdo? Entonces, siempre que tengamos logaritmo de algo, la derivada de ese logaritmo de algo se va a calcular muy fácilmente como la derivada de ese algo dividido por u. Demos un segundo ejemplo. Hagamos un último ejemplo aquí. Pues un último no, otro ejemplo mejor. Otro ejemplo sería, por ejemplo, tomemos f de x igual al logaritmo natural del seno de x. Bueno, ¿quién está jugando el papel de u? Nuevamente, el papel de u lo está jugando seno de x. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería la derivada? La derivada sería u' sobre u. ¿Cuánto es u'? La derivada del seno, que es el coseno. La derivada de seno es coseno. ¿Y cuánto es u? Pues u es seno. Entonces sería coseno sobre seno, que es cotangente. O déjenlo así si quieren, como quieran. Bueno, con esto hemos llegado al final de esta clase y los invito para que continúen viendo este curso virtual de cálculo diferencial. Muchas gracias por su atención.